Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes, donde continuamos en nuestro estudio o predicación de Colosenses. En la ocasión de hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Según encontramos el pasaje, por última ocasión nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor en reverencia. Colosenses 3, 15 al 17. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Señor, te rogamos una vez más en oración que por favor nos hable ahora a través de tu palabra, que prepare nuestros corazones para ser instruidos por ella y que la misma impacte lo que somos, lo que hacemos, cómo vivimos. Señor, que no nos vayamos igual que como hemos venido. Confróntanos. Cada uno de nosotros tendrá una manera diferente de enfrentar lo que hoy tú nos dirás, pero ayúdanos, Señor, a cada uno a entender lo que nosotros necesitamos. Permíteme explicar con claridad, poder predicar tu palabra con denuedo, con precisión, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para gloria tuya y edificación nuestra. Que a pesar de mis debilidades y pecados, Señor, no sea yo un estorbo, sino un instrumento por tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos cubierto ya una gran porción de esta epístola de Pablo a los Colosenses. De hecho, ya nos vamos acercando al último capítulo, que es el cierre de la epístola, pero hay algunas cosas que aún necesitamos ver y quizás vamos a pasar mucho tiempo viendo estas cosas con detalles. Y recientemente estuvimos viendo que Pablo se ha estado enfocando en aquellos pecados relacionales. Si se acuerdan, Pablo utilizando la imagen de vestir y de quitarnos ropas y vestirnos, utilizando esa metáfora, Pablo nos instruyó a quitarnos aquellos pecados sexuales y también pecados que tienen que ver con la ira, el manejo del enojo y los conflictos. Entonces, entonces eran pecados orientados a nuestras relaciones interpersonales. Luego nos llamó a vestirnos de las virtudes de Cristo, y allí también nos habló de virtudes que tienen que ver con nuestras relaciones con las demás personas, nuestra relación con otras personas. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la santidad en el sentido del segundo mandamiento, ¿no? O sea, recordemos que los mandamientos, yo cuando hablo de segundo no me refiero al segundo en los 10, sino a la clasificación general que hizo Cristo, de que el primer y más importante mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amar al prójimo. Pues casi todos los que vimos en esta carta, o los que hemos visto hasta ahora, en cuanto a vestirnos, ¿verdad?, quitarnos el pecado y vestirnos de las virtudes, tienen que ver con ese segundo punto, con nuestras relaciones con los demás, con amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora Pablo, en esta porción, acerca el foco, acerca la lupa a las relaciones en la iglesia. Aunque ha estado hablando de cristianos y todo lo que dice aplica a la iglesia también, pero ahora Pablo se enfoca aún más de cerca con la comunidad de creyentes, con la iglesia. Y pudiéramos verlo de diferentes maneras, pero la forma en que lo vamos a ver hoy es 3 marcas de una iglesia bajo el señorío de Cristo. Quizás solo podamos cubrir 2,
hoy y la tercera la veamos el domingo que viene y solamente la voy a introducir hoy. Pero son tres marcas de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Y estas tres marcas, la primera y la segunda, requieren que nosotros pasemos mucho tiempo hoy porque están muy ligadas una a la otra. Entonces ya la tercera, por eso solamente la introduciré, sin embargo pertenece al grupo y la vamos a ver con detalle, como se dice, aislada el próximo domingo. Ahora, ¿cuáles son esas tres marcas? La primera es que la paz de Cristo debe gobernar nuestras relaciones. La segunda es que la palabra de Cristo debe llenar nuestra adoración. Y la tercera es que el nombre de Cristo debe guiar nuestras acciones. Entonces, la paz de Cristo, la palabra de Cristo, el nombre de Cristo. Por eso están como tres marcas que están, así se exponen, ¿no? De características muy ligadas a la persona de Cristo y la iglesia. Pero la primera, la paz de Cristo debe gobernar nuestras relaciones, la encontramos en el versículo 15, y dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Esta primera palabrita, la palabra reinar aquí, realmente, y es interesante que he tenido que hacer mucho eso con Colosenses, tener que citarle como dice en el original, pero es porque las traducciones en Colosenses decidieron hacer muchas cosas que con matices diferentes a como lo dice el original. Pero por ejemplo, la palabra reinar aquí en el original es una palabra que tiene que ver con árbitro. Entonces, básicamente, de manera literal, lo que el texto dice es que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. Interesante. Porque cuando nosotros pensamos en un árbitro, imaginamos ese juego, ¿no? El árbitro es esa persona que pone fin a la discusión. El desacuerdo se aclara con lo que el árbitro diga. Y el árbitro dice, esto es así, eso, lo que dijo el árbitro, se acabó. Obviamente que puede ser apelado, sí o qué, pero esto es lo que el árbitro es, ¿no? Esa persona que decide y pone fin al conflicto. En un juego es el que decide quién ganó, o a quién va el punto, o quién falló. Pero en una relación hay dos personas discutiendo y buscamos un tercero que sirva de árbitro. Esa persona viene a decir, no, esto no es así, esto es así. Es esa persona que media y pone fin a la discusión o al conflicto. Así que Pablo está diciendo que la paz de Cristo debe ser el árbitro en medio nuestro. La paz de Cristo es la que debe decidir ponerle fin a todo conflicto que nosotros tengamos, es la que debe resolver todo conflicto que haya entre nosotros. Pero es interesante que Pablo no dice que la paz de Cristo sea un árbitro entre ustedes, sino que Pablo dice, que no estaría mal dicho que diga eso, pero no es lo que dice. Pablo dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, o más bien sea un árbitro en sus corazones. No entre ustedes, en sus corazones, para mediar entre nosotros, pero en nuestros corazones. Y esto es interesante porque, volviendo a la idea del partido, algunos recordarán aquel juego entre República Dominicana y Estados Unidos. Veníamos ganando, y cuando nos tocó jugar ahí, que fue strike, nosotros entendemos que fue bola, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los dominicanos no estuvo de acuerdo con lo que dijo el árbitro, pero no podíamos hacer más nada. Esa persona dijo, ese strike se acabó. Bien, él puso fin a la discusión, allí se acabó todo, no hubo alboroto, no hubo caos, pero no necesariamente quedamos de acuerdo. Todavía la gente dice, eso fue bola. Ahora bien, Pablo precisamente dice que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones, porque nosotros podemos tener la paz de Cristo superficial, ¿no? Por fuera. Alguien pudiera decir que, oye, vamos a resolver este conflicto y terminar el conflicto físicamente, no más discusión, no más pleito. Sin embargo, aún en su corazón estar guardando amargura, resentimiento, apatía, indiferencia, distancia.
Y por eso Pablo tiene que decir que la paz de Cristo sea un árbitro en sus corazones, porque el conflicto, de acuerdo con la Biblia, el verdadero conflicto no es el conflicto externo, eso es una manifestación del conflicto interno. ¿De dónde provienen la guerra, los conflictos? ¿Qué dice la palabra de Dios? De su corazón. Es de allá adentro que provienen todas esas luchas, provienen de nuestro corazón. El origen del conflicto es el corazón pecaminoso del hombre. Entonces Pablo está diciendo que la paz de Cristo sea un árbitro allí adentro. Esto nos deja ver que esta no es una paz superficial, una paz de simplemente ausencia de problemas o conflictos externos, sino que es una reconciliación y restauración desde el corazón. Así que, ¿estás molesto con tu hermano? Que la paz de Cristo decida la paciencia, la calma, la mansedumbre allí adentro. Tú te sientes airado, te acaban de hacer algo, pero la paz de Cristo en tu corazón debe ser la que diga: no, vamos a tener paciencia, vamos a tener calma, vamos a ser mansos, vamos a ser humildes. Un hermano te ha ofendido, la paz de Cristo decida el perdón. Allí dentro, voy a perdonar, voy a dejar pasar. No te pones de acuerdo con un hermano, que la paz de Cristo sea la que decida cómo vamos a resolver esto. Y esto es importante porque en la Biblia tenemos textos que nos dicen que nosotros tenemos que a veces renunciar a cosas que tenemos la libertad de hacer, pero debemos renunciar a ellas para no ser piedra de tropiezo a un hermano débil. El fuerte que sabe que está en lo correcto, a veces tiene que renunciar a lo que sabe que es correcto y que tiene libertad de hacer, solamente por amor al hermano débil que está en lo incorrecto, para que ese no sea, para tú no ser piedra de tropiezo para él. Pero para eso la paz de Cristo tiene que ser la que decide esto en nosotros. Por otro lado, Pablo nos dice algo más con respecto a esta paz, y es que Pablo dice: a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Esta paz no es opcional. Fuimos llamados para estar en esta paz, en un solo cuerpo. En otras palabras, para habitar en armonía y unidad como pueblo de Cristo. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones ya. Hay numerosos pasajes que nos recuerdan esa gran verdad. El pueblo de Dios tiene que aprender a convivir en paz, en mutuo amor, en reconciliación constante, porque somos pecadores habitando juntos con diferencias, y tenemos que aprender a permitir que la paz de Dios sea la que arbitre en nuestro corazón, la que nos diga cómo tomar esa decisión. Entonces, cuando tenemos un conflicto con un hermano, que nosotros todos tenemos como que ese momentico que hacen en las películas de el ángel por un lado y el demonio por el otro, ¿no? Lo único que en realidad es el Espíritu Santo por un lado y tu propia carne por el otro. Entonces, no el diablo necesariamente. Ahora que tenemos un conflicto con alguien, que nos viene ese debate entre qué debo de hacer. Esta persona me ha ofendido, tengo ganas de hacer tal cosa. Lo que debe pasar con nosotros como cristianos es que en ese momento tenemos que permitir que la paz de Cristo sea la que arbitre esa decisión. Si cada vez que nosotros tenemos un problema con alguien, nosotros permitimos que eso ocurra, vamos a tener mejores relaciones interpersonales. Entonces yo te pregunto, en tu corazón, ¿quién está arbitrando los conflictos con tus hermanos? Con tu esposo, con tu esposa, aún con tus hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, pero sobre todo en la iglesia, con ese hermano difícil, esa hermana difícil. ¿Cómo estás tú lidiando con eso? ¿Quién toma la decisión? ¿Quién tiene el trono del árbitro en tu corazón? ¿A quién tiene ese rol? ¿Tu orgullo o la paz de Cristo? Ahora, hermanos, Pablo no lo deja ahí. Pablo agrega otro matiz interesante y dice que la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y agrega: y sean agradecidos.
¿Qué tiene que ver ser agradecidos con los conflictos entre hermanos? Donde la paz de Cristo debe de permitir que se restaure la relación. ¿Qué relación tiene ser agradecido con esto? Y en verdad, hermano, pareciera que no la hay, pero hay muchas, porque cuando somos agradecidos, somos personas que aprendemos a ver las cosas positivas del otro, las cosas buenas del otro, las cosas en las que el otro ha sido bueno conmigo, me ha tratado bien, me ha beneficiado, y no solo me formo una imagen de esa persona que está basada en la última ofensa que me hizo. Cuando somos agradecidos, no vamos a permitir que una persona que nos ha hecho mucho bien, una persona que ha sido bueno con nosotros, una persona que nosotros le decíamos qué buena, qué gracias, y que le decíamos qué tremenda persona es, porque un día nos ofendió, no vamos a borrar eso. La persona que es agradecida va a recordar todas estas cosas buenas y la va a tener en mente, y la imagen que se va a formar de esta persona no es dejando fuera sus virtudes por una ofensa que nos hizo. Usted sabe que nosotros somos tan mal agradecidos y tan ingratos que una persona puede pasarse la vida entera haciéndonos bien y un día nos falla, y ese día nosotros decimos, usted es la peor persona que yo he conocido, pero qué persona tan horrible, y salimos a hablar pestes de esa persona, o pensamos pestes de esa persona por una cosa mala que hizo, por un error que cometió, por una ofensa. Pero si somos agradecidos, eso no va a ocurrir, porque podremos pensar, fulano o fulana falló, fulano o fulana me hizo esto o aquello, fulano y fulano habló mal de mí a mis espaldas, fulano o fulana me quedó mal en este compromiso, fulano y fulano me habló mal, o fulano o fulana no me saludó, o fulano y fulano hizo tal cosa, lo que sea como sea que te haya ofendido, pero fulano o fulana ha sido muy bueno conmigo mucho tiempo, ha hecho esto, seguro que tendrá alguna razón, o está teniendo un mal día, o está pasando algo, que por eso hizo eso. Ser agradecido es muy importante. Además, la persona agradecida es más alegre, por lo tanto anda en mejor ánimo, y es más difícil ofenderla y robarle su felicidad, porque está agradecido, anda feliz. Es una persona que está satisfecha con lo que Dios le ha dado, por lo tanto no tiene envidia del otro, y eso también evita conflictos y permite que la paz reine. Sin embargo, cuando somos ingratos es muy difícil, porque somos personas quejumbrosas, somos personas que todo está mal, nunca es suficiente, no importa lo que tú hagas, tú estás mal, y eso genera mucho conflicto. Es una persona que menosprecia lo que se le ha dado. Y tú hiciste eso por mí, pero gran cosa. Es lo que te correspondía, es lo mínimo que tú podías hacer. O se victimiza, y por lo tanto se resiente. La persona ingrata no está satisfecha con lo que Dios le ha dado, no está satisfecho con lo que nadie haga por ellos, por lo tanto es una persona conflictiva. Puede que no sea la persona que más le gusta debatir y pelear a los puños, pero de por sí, por dentro, se lleva mal con todo el mundo, porque nadie es suficiente. Todo el mundo está mal. Por eso es que Pablo dice que seamos agradecidos. Necesitamos ser agradecidos para que podamos tener paz. Que Cristo sea el árbitro y ser agradecidos son las dos cosas que nos van a permitir a nosotros, además de todas las virtudes anteriores, poder morar en el pueblo de Dios de manera armoniosa. Entonces, esta es la primera característica que Pablo menciona, la primera marca de un pueblo bajo el señorío de Cristo. Una iglesia que se somete a Cristo y que está bajo el señorío de Cristo es una iglesia que permite que la paz de Cristo reine en sus corazones. Por eso muchas traducciones decidieron poner la palabra reinar, porque al final eso es lo que se refiere, es que la paz de Cristo sea el árbitro que tome control de su vida y decida cómo resolver todo su conflicto, y ese pueblo agradecido mora feliz y en unidad. Esa es una de las marcas esenciales de un pueblo bajo el señorío de Cristo. Cristo no es su Señor y ya, no, Cristo es su Señor, y por lo tanto la paz que Él provee habita en su pueblo. Segunda marca, y aquí es donde quiero pasar más tiempo,
La palabra de Cristo debe llenar nuestra adoración. Pablo dice en el versículo 16 que la palabra de Cristo, fíjense lo que dije, todo siempre es algo con Cristo, que la paz de Cristo reina en su corazón. Ahora es que la palabra de Cristo abunde o habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en sus corazones. Esta primera parte, que la palabra de Cristo abunde o habite en abundancia. Versículo 16. Esto es importantísimo porque la palabra de Cristo es, y cuando digo importantísimo aquí no quiero que suene redundante, realmente lo es. La palabra de Cristo es básicamente la razón de existir de la iglesia, está ligada a que tiene que ser columna y baluarte de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El día a día de la iglesia debe regirse por la palabra de Cristo. La iglesia existe para alimentarse de la palabra de Cristo y proclamarla, vivir la palabra de Cristo y proclamar la palabra de Cristo y defender la palabra de Cristo. Pero cuando Pablo dice que ella debe habitar en abundancia en medio de nosotros, básicamente nos está diciendo la palabra de Dios no la podemos dejar para la visita del domingo. La palabra de Dios no es simplemente para yo escucharla el domingo cuando voy a la iglesia, o el miércoles en el estudio bíblico, o el lunes en el discipulado, o de lunes a viernes en nuestros hogares en la mañana o en la noche, el tiempo que sea que usted haya elegido para hacer su devocional. La palabra de Dios no es para dejarla en esos momentos. Eso no es abundar. Cuando la Biblia dice que abunde, es que esté en todas partes de nuestra vida como creyentes. Por ejemplo, la Biblia nos dice, y no voy a leer todos esos versículos, pero voy a dar de referencia, pero en Mateo capítulo 7, versículo 24, y Mateo 13, versículo 9, la Biblia nos dice que debemos escuchar con atención la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esta es una de las cosas, pero no es lo único que tenemos que hacer con la Biblia. En el Salmo 1, versículo 2, dice que debemos deleitarnos en ella, que en la mañana y en la noche, día y noche. En todo el momento debemos meditar en la palabra de Dios, pensar en ella, rumiarla. Pero no solo esto, en el Salmo 119, versículo 11 dice que debemos atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Debemos guardarla, y en cierto sentido algunos también deducen de aquí que debemos memorizar las escrituras. Entonces, debemos escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, pero también nos dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, que debemos persistir en la palabra de Dios. Es decir, debemos mantenernos estudiándola, conociéndola y recordándola para mantenernos firmes en ella. Pero también en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice que debemos manejarla con precisión. Es decir, no simplemente debo de conocerla por el aire, yo debo estudiarla y ser preciso con ello, tratar de entenderla bien. Pero no solo esto. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 dice que debemos predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Si te das cuenta, el cristiano vive para consumir palabra de Dios. O sea, la vida entera del cristiano gira alrededor de la palabra de Cristo. Debe de estudiarla, debe meditarla, debe memorizarla, debe vivir en ella, debe predicarla. Y eso aplica incluso a nuestros hogares. En Deuteronomio capítulo 6, y esto sí quiero que lo leamos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Deuteronomio 6, versículo 6 al 8 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
La atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, tiene que ponerla en todos lados. La Biblia tiene que estar presente en todo momento en tu vida. Y en el hogar específicamente, los padres tenemos que hacer que la palabra de Dios abunde para nuestros hijos. Y que ellos escuchen la palabra de Dios constantemente, se enfrenten a ella constantemente y comparen su vida, su cosmovisión con lo que dice las Escrituras. Es que la Biblia tiene que abundar, no simplemente que la vemos en un momento. Yo no puedo tratar la Biblia como un punto de checklist, ¿verdad? Un punto para chequear en mi lista de tareas que hacer. Leí la Biblia en la mañana, terminé. Cero Biblia en el día entero, ya yo cumplí. No se trata de eso. Es que yo debo de hacerla abundar constantemente, tener un hambre por ella, por conocerla, por estudiarla, meditarla, memorizarla, internalizarla. Que cuando esté hablando con mis hijos, si me están hablando de un tema, yo lo trato de guiar a cómo la Biblia dice que tenemos que resolver ese problema. Si nosotros como esposos estamos debatiendo y no nos ponemos de acuerdo, vamos a la Biblia para ver cómo resolver ese problema. Si queremos tomar una decisión importante y no sabemos qué decisión tomar, vamos a la Biblia para que nos dé luz con respecto a esa decisión. Es que la Biblia debe morar en todo lo que hacemos como cristianos. En nuestro día a día, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, en la iglesia, en todo momento. Tiene que abundar en nosotros. Nosotros como iglesia tenemos que ser el cumplimiento de Amós 8:11, perdón. En Amós 8:11 Dios dijo: vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Nosotros debemos ser el cumplimiento de ese versículo. La iglesia debe ser ese pueblo que tiene hambre y sed de escuchar la palabra de Dios y que la quiera consumir en todo momento. Estoy manejando, escucho la Biblia. Estoy caminando, escucho la Biblia. Estoy en una fila haciendo nada. En vez de estar pendiente, llevando vida ajena, me pongo a escuchar la Biblia o a leer algo. O meditar en la Biblia, tener un versículo, comparar lo que veo con las Escrituras, obtener una conversación. En vez de ponernos a hablar tanta pluma de burro como la que nosotros solemos hablar, que perdemos mucho tiempo, guiar esas conversaciones más significativas, donde la Biblia tenga algo que decir. No estoy diciendo que cada vez que vamos a hablar y compartir con alguien, de lo único que hablamos es de un versículo de la Biblia. No, pero sí que la sabiduría bíblica debe estar guiando esa conversación, sea cual sea el tema que estemos conversando. El texto que la Biblia tiene que saturarnos completamente, porque es lo que dice Dios. Debe abundar en nosotros. Y así pasó con la iglesia en sus inicios. En Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando tenemos esa primera conversión masiva, esa primera iglesia naciente, leemos que dice: y se dedicaban continuamente, no de vez en cuando, no en algunos momentos, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahí estaba, se dedicaban continuamente, entre otras cosas, a las enseñanzas de los apóstoles. Muchas iglesias están muertas aunque parezcan vivas. Y precisamente están muertas porque no hay amor por la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe caracterizarse por un hambre por la palabra, y esto es muy peligroso. Decía un profesor de historia de iglesia del Westminster Seminary, California, llamado Robert Guthrie. Él decía lo siguiente: las iglesias que se apartan de la palabra pronto encontrarán que Dios se ha apartado de ellos. Y esto suena chocante, pero un escrutinio delicado a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso es cierto. Pareciera que no, pero lo es. Cristo no nos abandona como creyentes cuando somos verdaderos creyentes. A pesar de que seamos infieles, Él es fiel y permanece fiel. Eso es una realidad. Pero cuando hablamos de la congregación tal, iglesia bautista tal, primera iglesia bautista de Bonao, iglesia fulanito de tal, iglesia del Santísimo, que sé yo qué, no importa cómo se llama, eso que está ahí, que es la reunión del pueblo de Dios. Si esa institución
abandona la palabra de Dios, no hay garantía de que Dios diga, yo me voy a quedar con esa bendición. No, con el pueblo sí, con el uno a uno que tiene, que le salvó, sí, pero con ese conglomerado, esa institución, no. Y eso se ha podido comprobar a lo largo de la historia. Nosotros también lo vemos en las Escrituras. Veamos Apocalipsis, las cartas a las iglesias. Veamos la historia de la iglesia. Eso sí que ocurre. Dios puede abandonar. Yo recuerdo una vez una charla que el pastor Otto estaba dando respecto a ese mismo tema de las iglesias. Y él hablaba de, muchas veces vamos a encontrar iglesias que no florecen, no caminan, no, y es que simplemente Dios las abandonó. Porque abandonaron su palabra. Esto es serio. Y esto no es una cosa como para nosotros tomarlo a la ligera. Esto es serio. Porque el pueblo de Dios se trata del pueblo de la palabra. Y apartarnos de ahí nos pone en gran riesgo. Bueno, y repito, nuestra relación individual, si somos creyentes verdaderos, obviamente está garantizada la fidelidad del Señor a nosotros. Yo no estoy hablando de eso, ¿ok? Las instituciones, ese organismo que reúne a esas personas. De hecho, él mismo dice algo aún más fuerte en ese mismo artículo, este autor. Dice, necesitamos que la palabra habite en nosotros abundantemente para que conozcamos las verdades que Dios considera que son más importantes y así poder conocer sus propósitos y prioridades. Y aquí llega un punto muy importante. Tenemos que estar menos preocupados por las necesidades percibidas y más preocupados por las necesidades reales que tienen los pecadores perdidos, como enseña la Biblia. Y yo quise traer esta frase porque lo que dice ahí es importantísimo. Muchas veces estamos preocupados por lo que nosotros percibimos como necesidades. La iglesia necesita esto, la iglesia necesita esto otro, la iglesia necesita esta metodología, la iglesia necesita hacer este tipo de actividades, la iglesia necesita este tipo de música, la iglesia necesita este tipo de predicación, la iglesia necesita este tipo de cosas, de actividades, lo que sea. Constantemente estamos pensando, la iglesia necesita esto y aquello, pero lo que nosotros estamos entendiendo que la iglesia necesita es lo que nosotros percibimos nosotros que la iglesia necesita. Pero lo que la iglesia verdaderamente necesita es la palabra de Dios, el evangelio. Y esa misma Biblia nos dice cuáles son las necesidades reales de la iglesia. Cuando buscando llenar las necesidades de la iglesia, abandonamos la palabra de Dios, no vamos por buen camino. Nos hemos apartado de lo que Dios dice que es la verdadera necesidad de su pueblo. El pueblo tiene que tener hambre y sed de la palabra del Señor. Como le dijo en aquel momento Pedro, cuando Cristo le dijo, ¿y ustedes también se quieren ir con ellos? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Lo que nosotros necesitamos es esa palabra de vida. Este es el alimento que nosotros necesitamos. Esa es la comida que el pueblo de Dios necesita. Y déjenme decirle algo. ¿Usted sabe algo? No existe obesidad espiritual. O sea, yo tengo que controlarme comiendo para no engordar físicamente, pero eso es comida física. Pero de la comida de la Biblia no se engorda. Es todo lo contrario. Ahí mientras más usted come, más saludable usted está. No existe obesidad. Coma Biblia. Métase la Biblia por todos los lados. Estúdiela, escudriñela, medítela. Lo que tiene que hacerlo es siempre de la mano con la oración y la dependencia de Dios, para que no sea una mera acumulación de conocimientos vacíos, sino algo que transforme su vida y lo lleve a mayor devoción con Dios. El peligro está en que muchos nos ponemos a estudiar la Biblia, inflamos la cabeza y achicamos el corazón, y eso no es lo que se busca. Es que esta información nos transforme, obviamente. Pues para eso necesitamos ir de la mano con el Espíritu Santo y orar y pedirle a Dios que nos ayude. Pero necesitamos estudiar. No va a llegar, el Espíritu Santo no nos va a hacer crecer en amor por Dios sin palabra de Dios. No lo va a hacer. Él usa la palabra de Cristo, Él nos guía hacia Cristo y hacia su palabra. Y ahí nos alimenta y nos hace crecer. No es uno o el otro, es las dos cosas. No es la Biblia nada más, porque al fin no hacemos nada,
nada más acumulación de conocimiento, ni es Espíritu Santo, dame esto y dame aquello, y tú vas a decir, acá, pero si Biblia, es ahí que tiene que ir, yo te voy a guiar ahí, y de ahí es que yo te voy a dar. Es ambas cosas. De hecho, la Biblia tiene que abundar tanto en el pueblo de Dios y buscar la manera de tenerla en cada área de nuestra vida, que lo que Pablo continúa diciendo en el versículo 16 son maneras en las que la Biblia tiene que abundar en el pueblo. Fíjense lo que Pablo dice, versículo 16: que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, habite en abundancia en ustedes. Y luego, ¿cómo? ¿De qué manera, Pablo? Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Esta es una manera. Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones. Estas son manifestaciones, formas en las que la Biblia debe abundar en medio nuestro. La primera, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, se refiere a que la palabra de Dios tiene que abundar en el pueblo a medida que el pueblo se enseña y se amonesta mutuamente. Obviamente hay una parte formal que Dios ha llamado para la enseñanza particular, que son los maestros, los pastores, que Dios los ha llamado precisamente para predicar la Biblia y enseñar la Biblia al pueblo de Dios. Estos están encomendados para estudiarla, dominarla y transferirlas a otros. Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 a Timoteo: esa cosa que yo te he enseñado a ti, ahora sé tú de encontrar hombres fieles e idóneos, o sea, no es cualquiera, fieles e idóneos, para que esto también la transfieran a otros. O sea, hay todo como hombres que Dios ha elegido para hacer esa tarea de manera particular y especial, pero, no son los únicos. Todo el pueblo de Dios se ha de enseñar y amonestar. Por amonestar nos referimos a esas correcciones que nos hacemos, a esas confrontaciones. Tenemos que enseñarnos y amonestarnos mutuamente también en nuestro día a día. Quizás no todos están llamados a pararse aquí, pero todos están llamados a aquí, entre ustedes, tener conversaciones y amonestarse e instruirse a través de la Biblia. La palabra de Dios tiene que abundar en el pueblo. Pero para usted amonestar a alguien con Biblia, usted tiene que conocer Biblia, porque usted no puede venir, lo que he escuchado cristianos amonestando con Biblia, pero de la siguiente manera: ayúdate que Dios te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Entonces, si usted no conoce Biblia, usted no va a poder amonestar con la Biblia. Para que podamos amonestarnos e instruirnos con las Escrituras, las debemos conocer. Pero no solo voy a conocerlas, sino que también debo hacerla abundar en el pueblo a través de esas enseñanzas a otros hermanos, conversando con un hermano, teniendo esos momentos de conversaciones serias y poder decir: hermano, pero mira, la Biblia dice tal cosa. Y eso es muy bueno. Yo he estado en conversaciones con algunos de ustedes donde me han citado la Biblia: pastor, pero la Biblia dice esto. Y yo le he dicho: ay, estoy preocupado por tal cosa. Sí, pero pastor, pero recuerde, la Biblia dice tal cosa. Y eso, con la Biblia me confrontó. Ayer, mientras estaban las mujeres aquí en su cosa, yo salí con el pastor José Rafael, el esposo de la hermana Moraima, que estaba impartiendo el taller a las mujeres, y él y yo nos fuimos a tomar un café. Y en esas conversaciones hablábamos de cosas del día a día, y cuando ya veníamos para acá, me dijo: mira, quiero decirte algo. Quiero decirte, cuida tu corazón en tal aspecto, porque la Biblia dice tal y tal cosa. Y con eso me confrontó. Después, cuando se iba, le dije: mire, valió la pena que ustedes vinieran, porque yo no sé lo que ustedes le dieron a las mujeres, pero a mí usted me dio algo con lo que yo me quedo. Y nada más por eso valió la pena que ustedes vinieran. Yo, en una conversación con él, recibí una corrección de las palabras de Dios, en amor, muy tierna, muy amorosa, pero fue en la Biblia, y me confrontó con las Escrituras. En una conversación, no fue en una plataforma, no fue en una prédica, no fue en un aula. En una conversación nos fuimos a tomar un café y montándonos en el vehículo para venir me dijo eso. Esto es lo que Dios espera en su pueblo, que la Biblia esté abundando tanto que estamos teniendo conversaciones y nos citamos las Escrituras, nos estimulamos con las Escrituras, nos desafiamos con las Escrituras, nos corregimos con las Escrituras, nos animamos con las Escrituras, nos consolamos con las Escrituras, pero que ella abunde en medio de su pueblo. Debemos ser como la esponja que usted la mete en agua y después de ahí, si usted no quiere que esa agua salga, usted no la puede tocar, usted le hace así, esos bote el agua. Así debe ser el pueblo de Dios.
Debemos estar tan saturados de la Biblia que no toquen y salga el chorro de agua, el chorro de Biblia. ¿Okay? Y no estoy hablando de ser eso místico que usted le dice cualquier cosa y la Biblia dice, y la Biblia, no estoy hablando de eso, pero sí que la Biblia moldee todo lo que nosotros somos, hacemos y pensamos. Ahora, no es la única manera. Pablo agrega con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones. Esta es la segunda manera. Pablo aquí está hablando de la música como un medio para hacer abundar la palabra de Dios en su pueblo. Cuando la iglesia canta, también está haciendo o dejando de hacer en el tema de abundar la palabra, hacer abundar la palabra del Señor. Ahora, hay dos maneras en que esto debe ocurrir. Lo primero es que la música debe servir como un medio de instrucción bíblica. La música debe servir como una manera de enseñar Biblia al pueblo de Dios. Y fíjense dónde vemos esto. Si usted se fija en el texto, versículo 16, dice así: que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y no hay una coma ahí. Si usted se fija en tu Biblia, ahí no hay una coma, no hay un punto y coma, no hay dos puntos. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Y sigue de largo. Con salmos, himnos y canciones espirituales. O sea, en cierto modo, los salmos, himnos y canciones espirituales son una de las maneras en las que enseñamos y amonestamos con sabiduría unos a otros. Lo dice ahí, no lo digo yo. Ahora, hermanos, ¿esto qué significa? Las canciones no son para entretenernos. Las alabanzas que cantamos en las iglesias, los himnos que cantamos en las iglesias, no son para entretenernos ni para ayudarnos a sentirnos mejor. No se trata de nada de eso. Son para fijar nuestras mentes y corazones en la palabra de Cristo, de manera tal que luego puede evocar en la segunda vía que esto funciona, que lo vamos a mencionar más adelante. Pero este primer punto es muy importante. Nosotros como creyentes, a través de cada una de estas alabanzas, estamos enseñando. De manera especial, este grupo que está aquí, dirigido especialmente por Michael, tiene una tarea de enseñarle Biblia a la iglesia, de enseñarle doctrina, teología, la verdad de Dios a la iglesia. Por eso en algunas iglesias, a los líderes del ministerio de alabanza, se le dicen pastores también, el pastor de adoración. Algunas iglesias hacen eso, es por eso, porque básicamente está pastoreando a través de la música. Y de hecho, hay un autor llamado Warren Wiersbe que pone a ese ministerio como un ministerio que tiene mayor impacto que este que estoy yo aquí. Él dice: estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, buena o mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Y yo estoy de acuerdo con eso. Las iglesias aprenden más teología de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Muchos sermones son doctrinalmente sanos y contienen una buena cantidad de información bíblica, pero carecen del contenido emocional necesario para conseguir el asentimiento de los oyentes. La música, por otro lado, alcanza la mente y el corazón al mismo tiempo. Posee el poder de tocar y mover las emociones, y por esa misma razón puede ser un maravilloso instrumento en las manos del Espíritu de Dios o un arma terrible en las manos del diablo. Por eso que Sugel dice, Sugel Michelena, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, él dice: las iglesias que toman en serio la sana predicación de la palabra de Dios deberían manifestar el mismo interés en el sano contenido de sus himnos. De manera que el mismo cuidado que tenemos con lo que escuchamos desde el púlpito es el que debemos tener con los himnos que cantamos congregacionalmente, porque ambos cumplen el mismo propósito: que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, habite en abundancia entre nosotros. Entonces, hermanos, esto es serio, nos deja ver que el ministerio de alabanza es una manera más en la que Dios usa esto. Es algo maravilloso, pero también es algo que debemos tratar con mucho cuidado,
porque la música tiene el poder de mover las emociones de manera mucho más sencilla, pero también de ser más memorable. Es más fácil recordar algo que cantamos que algo que escuchamos. De hecho, muchos maestros, que no sé si vieron en las redes sociales una dominicana que estaba haciendo algo así, que dándole clase a los muchachos le cantaba, y eso hacía que la gente se vuelve más pegajoso, y entonces más fácil recordar la información. Por eso, hermano, nuestras alabanzas musicales en la iglesia, sobre todo las que cantamos cuando estamos reunidos, debe ser un vehículo para que la palabra de Cristo abunde más en nosotros. Si cantamos canciones superficiales, con letras que son superficiales, repetitivas, meramente emocionales, no estamos llenando al pueblo de Dios de la palabra de Dios. Pero si cantamos canciones que están saturadas de la palabra de Dios, de la sana teología, entonces sí que estamos edificando al pueblo de Dios a través de esas alabanzas. Esto significa varias cosas. Nosotros como iglesia tenemos que ser muy exigentes con las canciones que escuchamos. Es que es muy bonita, es que se siente bien, es que es pegajosa, es que me hace llorar, es que me engranoja. Esas no son razones para que nos guste una canción. Una canción puede entretenerse con una canción. Bien, usted tiene derecho a entretenerse y es un gusto sano. Pero para usted entender que usted está adorando a Dios y haciendo la palabra de Dios abundar en usted, eso no sirve de nada. Lo que tenemos que ver es, esa canción es bíblica. Esa canción me enseña algo sobre mi naturaleza caída, o me enseña algo sobre el carácter de Dios, o me enseña algo sobre el carácter de Cristo y la gracia en Cristo, o me enseña algo sobre la salvación, pero me ayuda a profundizar en mi fe y a valorar las verdades cristianas y estimarlas y atesorarlas, amarlas. Eso es lo que tenemos que buscar. Aún si quizá el ritmo no sea el más pegajoso, aún si quizás la voz del cantante no sea la que te engranoja la piel, pero si dice lo correcto, eso pesa más que lo demás. No es que estoy diciendo que si podemos combinar, lo mejor, ¿verdad? Si podemos combinar ambas cosas, que una buena voz, que el ritmo te guste y que las letras sean profundas, eso es para ganar, obviamente. Pero si tengo que elegir entre los tres, debo quedarme con la letra bíblica y desechar todo lo demás. Si tengo que elegir uno, como pueblo de Dios, nuestra responsabilidad es ser columna y baluarte de la verdad. No podemos permitir que eso se use para promover otra cosa que no sea la verdad bíblica. Es imposible que un himno o una alabanza o un cántico que sea teológicamente ambiguo, uno no sabe por dónde que va en teología, qué posición es que tiene, qué es lo que está diciendo, o que es superficial en letra, o que es innecesariamente repetitivo, o que lo único que dice algo sencillo y lo repite 500,000 veces, o que está centrado en la experiencia del hombre y no en Dios. Es imposible que algo así haga abundar la palabra de Cristo. Pero si lo hacemos de otra manera, entonces podemos tener mejor resultado. Ahora, nosotros como iglesia tenemos que ser exigentes, pero permítame decir algo también a los que sirven aquí, todo el que sirve en este ministerio, de aquí para arriba, cantando y tocando. Ustedes tienen una responsabilidad con Dios también. Todos ustedes, no hermano Michael, todos ustedes. Por eso yo no me salgo del grupito de WhatsApp, del grupo de adoración, para yo estar pendiente de algunas cosas, de lo que pueda. Ahí veo a veces las recomendaciones de música que dan, y esto, y lo otro. Por favor, no dejen de enviarla de que porque yo estoy ahí ahora, ahí no para que Patrón no lo vea. Ni hagan un grupo alterno, Michael, encárgate de eso. Pero, quiero decirles algo, ustedes también tienen una tarea muy importante. No es lo que tú sientes por Dios lo que va a edificar a la iglesia. No, que esta canción expresa mucho lo que yo siento por Dios. Eso no es lo que va a edificar a la iglesia. No es lo que tú sientes por Dios. No es cómo esa canción te hace sentir. No es si te gusta o no. Eso no es lo que edifica a la iglesia. Es la palabra de Dios. Eso es lo que transforma. Como yo que estoy predicando, no tengo permiso para venir aquí a hablarles de mí, de mis ideas y de lo que a mí se me ocurra. Lo mismo
ustedes tampoco tienen permiso de hacer otra cosa. Bíblicamente tampoco lo tienen, ninguno de los dos. Yo me tengo que suscribir a lo que dice la Biblia y limitar y callar donde la Biblia calla y hablar lo que la Biblia hable, y me tengo que restringir a esto. Pero ustedes también, músicos y músicas, cantores y cantoras, levitas, como ustedes quieran llamar, pero ustedes tienen un deber, hermanos, de promover la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que transforma. Que una canción sea bonita, pegajosa, que diga alguna frase bíblica, algunos versículos aquí por allí, que se motiva, eso no lo hace suficiente. Es que sea bíblica, que esté consistente con las escrituras, que haga abundar la palabra de Cristo. Por eso le decía que el tercer punto no lo vamos a poder ni ver, pero permítame decir algo más. Yo le pedí a ChatGPT hiciera una tarea. Yo le dije, por favor, revísate, no por favor, porque a la inteligencia no se le pide favor, simplemente le dije, revísate todos los salmos de manera objetiva. Quiero que vayas a todos los salmos, lo revises y me encuentre un patrón entre los salmos. Y este es el patrón que la inteligencia artificial encontró en los salmos. Y eso es algo para ustedes, porque los salmos es el libro de música de la Biblia, ¿ok? Para ustedes que están en ese ministerio. Algunas cosas que encontró la inteligencia artificial como un patrón en los salmos. En primer lugar, el sujeto principal es Dios. No lo digo, es un análisis objetivo. Tomó todos los salmos y detectó el patrón. El sujeto principal es Dios. Dice, la inmensa mayoría de los salmos hablan de quién es Dios, de lo que hace, de sus atributos, de sus obras, su ley, su reinado, su salvación. Cuando el salmista habla de sí mismo, normalmente lo hace en relación con Dios y el enfoque predominante es Dios. Segunda característica, los salmos contienen alta densidad doctrinal. O sea, son muy doctrinales. Dice, los salmos enseñan constantemente del pecado, la justicia, el juicio, la gracia, pacto, providencia, soberanía, creación, escatología, esperanza mesiánica. No son letras vagas. Incluso los salmos más emocionales están cargados de contenido teológico. Interesante. Tercera característica, la emoción en los salmos siempre está conectada a la verdad. Los salmos son intensamente emocionales. Lloran, celebran, tiemblan, claman, esperan, se lamentan, pero nunca con una emoción aislada, sino que surge de que Dios es santo, Dios es reina, Dios salva, Dios disciplina, Dios escucha, Dios promete. Cuarta característica, los salmos incluyen sufrimiento y quebranto real. Hay enormes espacios para lamento, arrepentimiento, confusión, persecución, temor, desesperación. Quinta característica, los salmos tienen un tono reverente. Aunque hay júbilo y celebración, Dios nunca es tratado con frivolidad. Predominan temor reverente, majestad o humildad en nosotros, asombro, adoración solemne. Incluso las celebraciones mantienen conciencia de la grandeza divina. Sexta característica, los salmos están diseñados para instruir al pueblo. Es un patrón que detectó en esto. Muchos salmos explícitamente enseñan sabiduría, historia redentora, obediencia, temor de Dios. Algunos incluso tienen estructura didáctica evidente, como lo es el Salmo 119. Séptima característica, los salmos usan un lenguaje rico y sustancial. Los salmos desarrollan ideas, usan imágenes profundas, construyen argumentos, presentan contrastes, meditan en atributos divinos. Octava característica, y es la última, los salmos son comunitarios. Aunque hay expresiones personales, constantemente aparece congregación, asamblea, pueblo, Israel, Sión. Son canciones para ser cantadas por el pueblo reunido. No llena de yo, me, ni nada de estas cosas. Esa era la penúltima. La última es: los salmos están orientados a la gloria de Dios. El fin repetido es bendecir a Dios, exaltar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Amén. Ahora, muchas de nuestras canciones cristianas, yo le dijera a la inteligencia, analízala
y dime el patrón si se parecen a los salmos y poca cosa va a salvarse de ahí. Pero significa esto. Alguien me decía recientemente, ¿y sabe quién es? No, porque entonces vamos a tener que tumbar todas las canciones, porque todas las canciones tienen más de 80 y pico, una cosa así me dijo. 80 y tantos por ciento tamaño, 80 y tantos se tienen que ir. O sea, como cristianos tenemos que cantar las que son. Ahí nada más nos vamos a quedar con 4 himnos, con 4 himnos nos vamos a quedar. Y luego nosotros mismos tenemos que comenzar a componer. Y ahí están los salmos, que son 150. Hoy en día, la misma inteligencia artificial, tú le puedes pasar un salmo de eso y decirle, mira, conviértelo en una música y te le pone arreglo musical y todo para tú saber cómo cantarlo. O sea que excusas no hay. Eso de que nos vamos a quedar sin canciones no es excusa válida, porque es como que yo le diga a Dios, Señor, es que si yo nada más cojo los sermones bíblicos, se van a ir la gran mayoría. Hay que predicar también sermones de Cash Dun y de Guillermo Maldonado y de hacernos ricos y de hacernos millonarios. Hay que engañar a la gente porque no se van a ir todos. Vamos a predicar de vez en cuando un sermón bíblico y unos cuantos malos. ¿Usted cree que Dios estaría de acuerdo con eso? O los profetas diciéndole a Dios, señores, que tú nada más has dicho 2 o 3 cosas, pero al pueblo hay que decirle más cosas, se van a acabar. Hay que decirle también sobre esto y esto otro. ¿Usted cree que Dios hubiera cogido ese argumento? Dios no se va a tragar ese argumento. Eso es el peor argumento que podemos tener. Porque ese argumento se trata del pragmatismo, lo que funciona, no es lo que funciona, es que dice Dios. Ahora, por último, hermano, yo les decía que esto fluye en 2 maneras, ¿no? La música nos instruye, pero también la música expresa la palabra de Dios. Ella nos trae palabras de Dios a nosotros y ahora cuando nos toca, a nosotros nos toca expresar esa palabra de Dios de vuelta. Es algo, una dinámica bonita. Cada vez que estamos en el culto, recibimos, pero al cantarla, exhalamos esa misma Biblia. Eso es lo que estamos haciendo con cada canción. La recibimos la palabra y luego la exhalamos en nuestras palabras. Porque dice, volvamos al texto, versículo 16, al final dice, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. ¿Cómo va a pasar todo esto? Cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. La manera en que vamos a cantar no es meramente como una clase de teología, sino que la palabra de Dios viene a mí, me toca, me lleva a mirarme de la grandeza de Dios, de mi pecado, de su gracia, y en esa admiración surge una adoración que es el clima del gozo, como decía C.S. Lewis, que se expresa en palabras de alabanza. Sin más, mis hermanos, hemos visto hoy 2 marcas, la tercera la veremos el próximo domingo, pero hemos visto 2 marcas muy importantes. La primera, que nosotros necesitamos que una iglesia bíblica relevante es una iglesia en la que la paz de Cristo arbitra todo conflicto, todas nuestras relaciones con los demás, pero también es una iglesia en la que la palabra de Cristo abunda en nosotros. Yo espero, mis hermanos, que nos llevemos eso con nosotros y lo tratemos de aplicar a nuestro día a día. Porque en nuestras casas también la palabra de Dios tiene que abundar, como vimos, no nada más en la iglesia. Las canciones que tienen que prestar a Dios nada más no son las que escuchamos en la iglesia, también las que escuchamos en nuestras familias. Nuestros hijos están viendo, están escuchando, están siendo impactados. ¿Qué mensaje le vamos a dejar? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo estamos pasando conociendo a Dios? ¿Qué hambre por su palabra tenemos? ¿Y cómo se expresa eso en lo que hacemos y en el tiempo que dedicamos a escuchar la Biblia, leer la Biblia, escudriñar la Biblia, memorizar la Biblia, compartir la Biblia, predicar la Biblia y escucharla cantada? Todo esto reflejará. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias una vez más por esta mañana, por hablarnos. Te pido, Señor, que nos ayude ahora como iglesia a atesorar lo que hemos escuchado hoy, porque esto no es una confrontación, más bien es un estímulo que tu palabra nos da de ser una iglesia vigilante en cuanto a estas cosas. Ser una iglesia en la que la paz de Cristo reine en nosotros,
pero también la palabra de Cristo reina en nosotros. En ambos casos, tú eres el que reina. Y nosotros no podemos hacer lo que queremos, ni obrar como queremos, sino, Señor, que debemos obrar y hacer lo que tú nos dices, porque tú eres el Señor, tú eres la cabeza del cuerpo, tú eres el Señor de la iglesia. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.